Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias de nuevo, como todos los viernes, por asistir a las conferencias. Tenemos una nueva sesión del curso Construyendo Lazos, que, como ya sabéis, es un curso financiado por la Eurasia Foundation en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos. Hoy cambiamos de tercio y hasta ahora hemos tenido conferencias en las que se ha hablado de Asia en ese concepto asiático. Todas las conferencias han sido mayormente hablando del extremo oriente, del Asia Oriental, China, Japón, Corea. Hoy cambiamos al otro oriente, hoy vamos a hablar del mundo islámico. Tenemos la suerte de contar con nosotros con la profesora María Teresa Casal, que es arqueóloga de la Universidad Autónoma de Madrid, doctora internacional en Patrimonio y Arqueología por la Universidad de Córdoba. Es especialista en arqueología e historia medieval de Al-Ándalus. Presenta una consolidada experiencia en investigación y docencia vinculada a la Universidad Rey Juan Carlos, al Instituto de Historia del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y a la Universidad de Alcalá. Ha dirigido diversas excavaciones arqueológicas, destacando la excavación y posterior investigación del primer arrabal islámico de Córdoba, Secunda, siglo VIII, siglo IX, con publicaciones muy significativas del tema. El tema de Secunda es un tema fundamental de aquí hacia el futuro en la historia de Al-Ándalus en España, ya que es un barrio construido ex novo que quedó sellado en la tierra. Y la responsable de su excavación y su investigación es la doctora Casal. Es autora de más de una treintena de publicaciones españolas e internacionales especializadas con un alto impacto, colaborando con proyectos europeos ERC, European Research Council, entre otros, y su monografía sobre los cementerios musulmanes de Córdoba fue la monografía pionera, no solo en lengua española, sino en Europa, sobre los cementerios musulmanes de aquella época. Actualmente colabora con diversos proyectos de investigación I+D y es miembro del proyecto internacional Atlas CITES. Ha sido invitada como ponente en diferentes universidades e instituciones españolas y extranjeras, presentando sus investigaciones en congresos, seminarios y máster sobre historia y arqueología medieval. Entre otras universidades en las que la profesora Casal ha sido invitada, tenemos la Universidad de Oxford y la Universidad de Leeds en el Reino Unido, la Universidad de Hamburgo en Alemania, Lyon y Sorbonne en Francia, y la Universidad East China Normal University de Shanghai. La profesora Casal nos impartirá hoy la conferencia El pasado islámico de España, un posible puente para la creación de una comunidad euroasiática basada en la convivencia y la multiculturalidad. Querida María Teresa, bienvenida a este curso, muchas gracias por venir aquí. Como le digo a otro ponente, tu currículum, tu presencia aquí es un honor para la Universidad de Juan Carlos. Gracias. En primer lugar, agradecer al profesor Raúl Ramírez y a la profesora del Prado y a la profesora Poli Lugo por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias con ese título que ya ha comentado el profesor Raúl, y estar en esta casa, la Universidad de Juan Carlos, y financiado, como ha dicho él, pues gracias a la Eurasia Foundation. Yo, si me disculpáis, voy a sentarme. Con este título que traemos hoy para hablar, si lo miramos así detenidamente, encontramos ya determinadas palabras que vamos a ir desentrañando a lo largo de nuestra conferencia, ¿no? Cuando hablamos de pasado islámico de España, pues tenemos que hablar del pasado medieval, tenemos que hablar de Al-Ándalus, y hablaremos también de esa convivencia y de esa coexistencia que iremos viendo de las diferentes religiones, de las diferentes etnias que vamos a ir encontrando dentro de Al-Ándalus, ¿no? Y esa interculturalidad. ¿Qué significa Al-Ándalus? ¿Qué entendemos por el término Al-Ándalus? ¿Y qué territorio geográfico y cronológico abarca lo que sería Al-Ándalus? Cuando todos pensamos en este término, ¿no? Lo primero que se nos viene a la cabeza, las imágenes que tenemos en ese imaginario colectivo de todos, pues son algunas obras como las que he puesto ahí: la Mezquita de Córdoba, la ciudad de Medina Zara, la Alhambra de Granada, la Giralda de Sevilla, ¿no?
Todo eso pertenece a este pasado medieval islámico, pero Al-Ándalus es mucho más que eso, ¿no? Y es lo que hoy vamos a ir intentando desgranar un poco. El interés por los vestigios islámicos medievales de España pues se remonta al siglo XIX. En estos momentos, los primeros movimientos orientalistas influyeron en la creación de esta imagen exótica que se tenía de todo lo que estaba vinculado con Al-Ándalus, con esos viajes que se realizaban a Granada, a Córdoba, ¿no? Y entonces se realizaban todas estas series de pinturas y de cartografía sobre Al-Ándalus, ¿no? Esta imagen obviamente hoy ha cambiado por completo y la visión que tenemos desde el punto de vista sobre todo de la arqueología y de la historia medieval, que son las disciplinas a las cuales yo me dedico, ¿no? Pues son totalmente diferentes. ¿Qué significa Al-Ándalus, el nombre de Al-Ándalus? Al-Ándalus es el nombre que la tradición árabe clásica designó al territorio que está configurado por la península ibérica, es decir, por España y Portugal, por los dos países. Aparece por primera vez mencionado en esta moneda, que es un dinar de oro bilingüe. Los dinares son la moneda de oro que el Imperio Islámico empieza a acuñar a semejanza del sólido bizantino. Y en este primer dinar bilingüe, que se considera un testimonio histórico de gran importancia, aparece en el anverso escrito en latín el nombre de España y en el reverso el nombre de Al-Ándalus, identificándolos y asemejándolos uno con el otro. En una fecha muy temprana, como habéis visto que pone aquí, en el 716, teniendo en cuenta que, como veremos, la conquista de Al-Ándalus se produce en el año 711, es decir, tenían muy claro cuando vinieron a la conquista que este territorio quedaba definido con ese nombre, ¿no? Etimológicamente, Al-Ándalus no se tiene muy claro de dónde deriva, pero a día de hoy, y gracias a los nuevos descubrimientos que se están haciendo por parte de la arqueología, este nombre de Al-Ándalus ha aparecido en unas piezas en una fecha más temprana todavía. Estas piezas que veis en pantalla son unos sellos de plomo de pequeño tamaño que servían para cerrar las bolsas del botín de las conquistas y para sellar los pactos que se realizaban cuando se producían las conquistas islámicas de las ciudades. En estos fragmentos, que son de tamaño muy pequeño, aparece también la palabra Al-Ándalus con una fecha anterior al dinar bilingüe que acabamos de ver. Por lo tanto, pues obviamente tanto la arqueología como la historia no son disciplinas cerradas, sino que son disciplinas que están siempre en continua revisión. A medida que van surgiendo y van apareciendo nuevos datos, ¿no? Tenemos que ir revisando siempre los datos que tenemos prefijados. Pero Al-Ándalus además define una realidad geográfica, política y cultural que no es igual en todos los momentos de su historia. Al-Ándalus ocupa 6 siglos, desde el siglo VIII hasta el siglo XV. Y Al-Ándalus va a ir modificando según los diferentes periodos históricos, en los cuales no nos vamos a meter, no vamos a extendernos, del Emirato, Califato, Reino Taifa, periodo almorávido o almohade o el Reino Nazarí. Van a ir variando, como digo, tanto su espacio geográfico como las diferentes características sociales y culturales. Ya tenemos definido por una parte qué significa este término, ¿no? Al-Ándalus, que constituye Al-Ándalus, y ahora vamos a pasar a hablar de la conquista, ese momento en el que se produce la conquista de la península ibérica por parte del califato de Damasco y de los procesos que nosotros denominamos de arabización y de islamización de las sociedades que vivían en la península ibérica. El ejército árabe va conquistando todo el Mediterráneo en muy poco tiempo, en menos de 2 siglos,
y va configurando lo que se denomina la Dar al-Islam o la Casa del Islam, que va a incorporar a todos los territorios que se distribuyen por el Mediterráneo, y va a ir incorporando con estas conquistas una nueva religión, la religión musulmana, una lengua diferente, el árabe, ¿no? Y unas prácticas sociales, socioeconómicas y culturales que van a denominarse, van a ser reconocidas como la islamización. La conquista del Al-Ándalus, por lo tanto, no es un hecho especial. La conquista del Al-Ándalus hay que estudiarla y hay que enmarcarla dentro de todas estas grandes conquistas que está produciendo que está llevando a cabo el Islam, ¿no? Que en estos momentos, entre el siglo VII y el siglo VIII, que es durante los cuales se van produciendo estas diferentes conquistas de los territorios desde el este, desde la zona este hasta el oeste, teniendo en cuenta que Al-Ándalus se encuentra en la zona más oeste de lo que sería entonces el centro, digamos, de donde estarían las grandes capitales, ¿no? Pues como digo, debemos estudiarla y enmarcarla dentro de estas conquistas. Estas conquistas van a aunar diferentes tradiciones bizantinas y sasánidas de esos territorios que van a ir conquistando, y se van a convertir el Islam y también Al-Ándalus en un canal de comunicación directo con China y con India, que van a traer toda una serie de productos y de ideas que desde allí van a pasar por el mundo islámico, por Oriente, llegarán hasta el Al-Ándalus, y del Al-Ándalus pasarán a Europa, haciendo ese recorrido circular que, como digo, fue muy importante en época medieval, ¿no? Estos procesos se producen, como digo, en torno al año, en los siglos VII, VIII y IX, y Al-Ándalus, por lo tanto, se tiene que enmarcar en este contexto histórico global del Mediterráneo y de Oriente. En el año 711 es cuando sabemos que se inicia la conquista de este territorio. Es una conquista definida como la conquista árabo-berber o conquista islámica de la península ibérica, pero hay que tener claro que es una conquista dirigida por el califato omeya de Damasco, independientemente de las etnias, ¿no? De aquellos personajes que intervienen en esta conquista, bien sean árabes, bien sean bereberes, y que, como digo, se inicia en el año 711 cuando Tarik, al mando de un grupo de musulmanes, va a cruzar el estrecho y culminará con la batalla de Guadalete, la primera conquista, en la que se vence al rey Rodrigo, el rey visigodo, y entonces se inicia un nuevo proceso con diferentes evoluciones y transformaciones en toda la península, que empieza por la conquista también de Córdoba. Córdoba también es conquistada en el mismo 720, se llega a Córdoba y es conquistada en este caso por Muqit, un lugarteniente de Musa, que viene mandado directamente por el califa de Damasco, y se establece en ella la capital, inaugurando el primer periodo que conoceremos como el Emirato dependiente del califa de Damasco. Estos se establecerán entre el año 717 y el año 756. Estos procesos que hemos mencionado y que denominamos desde el punto de vista arqueológico los procesos de islamización y de arabización no solo de la población, sino de las construcciones, como veremos, de los hábitos alimenticios, de los edificios que se van a construir, de las relaciones que se van a establecer entre los diferentes grupos étnicos que veremos, ¿no? Pues suponen la introducción de una nueva lengua, el árabe, la construcción de edificios nuevos, las mezquitas, ¿no? Espacios que van respondiendo a las nuevas necesidades de esta nueva religión, y la introducción también, a lo muy importante, de nuevos rituales funerarios, que son totalmente diferentes a los rituales funerarios que teníamos en la península con anterioridad. De manera que cuando nosotros excavamos un cementerio islámico tenemos muy claro
que nos encontramos ahora ante una población que o es exógena o bien ya está islamizada. Igualmente ocurre con la configuración de las nuevas ciudades, con la instalación de mercados, de mezquitas o de centros de poder político. Este proceso de islamización va a abarcar los siglos VIII y IX y de manera histórica, digamos, ¿no?, incluyen este primer emirato dependiente de Damasco, como hemos dicho, y también el emirato independiente de Al-Ándalus. El emirato independiente de Al-Ándalus comienza cuando este personaje, el emir Abderramán I, conocido como el emigrado, tiene que huir de Oriente porque los abbasíes se hacen con el poder, matan a toda la familia omeya. Abderramán es el único que consigue digamos, salvarse de esta matanza, atraviesa y va por todo el Mediterráneo hasta cruzar hacia Córdoba, y allí, después de una serie de luchas internas, consigue hacerse con el poder e instaurar, como digo, por primera vez un emirato ya independiente de Damasco. Emirato significa que tenemos independencia política, pero no tenemos todavía independencia religiosa. Este proceso va a culminar, va a tener su época de mayor esplendor en el califato, en el siglo X, con la instauración de este califato por parte de Abderramán III, que es el nieto de este Abderramán I que instauró el emirato. Vamos a tener ya una independencia no solo política, sino también religiosa. Y esto va a suponer que a lo largo del Mediterráneo vayamos a tener hasta 3 califatos diferentes que vayan a estar luchando por el poder, tanto político como religioso, ¿no? Y esto va a hacer también que ya encontremos una estandarización de toda la cultura y de esos elementos urbanos plenamente islámicos en toda la península ibérica, en todas las regiones que se consideran Al-Ándalus. Aquí os he puesto este título, Al-Ándalus, un país de ciudades, porque fundamentalmente el Islam, cuando va realizando sus conquistas, lo que más le interesa es ir conquistando las ciudades. El Islam es una cultura fundamentalmente tributaria, es decir, lo que le interesa es que pagues el tributo. Ese tributo además se paga con moneda. Ya hemos visto que la moneda es un elemento muy importante, que además en una sociedad como la medieval, como veremos posteriormente, pues no existe, por ejemplo, en los reinos cristianos en ese momento, ¿no? Por lo tanto, un elemento fundamental. Y, como digo, lo que le va a interesar en un principio es ir conquistando esas ciudades visigodas, bien sea mediante la fuerza o mediante esos pactos que hemos visto que se sellaban con esos sellos de plomo, ¿no? Cuando se produce un pacto también de una ciudad, eso significa que la población está obligada a pagar un tributo, pero que se les permite mantener su religión, se les permite mantener una serie de condiciones sociales, que eso luego llevará a que encontremos poblaciones cristianas hasta prácticamente el siglo X, conviviendo y coexistiendo en las ciudades con población musulmana, bueno, cristianos y judíos, los dos, ¿no? Dentro de estas grandes conquistas de ciudades, pues obviamente vamos a hablar de Córdoba, de la capital, puesto que también es nuestro principal objeto de estudio, ¿no? Córdoba fue capital omeya de Al-Ándalus desde el año 716, es decir, se conquista en el año 711. Primero se instaura la capital en Sevilla, pero enseguida se traslada a Córdoba y va a mantenerse en esta ciudad durante todo el emirato y todo el califato hasta el año 1031, que se producen ya la primera fitna, la primera guerra, digamos, civil, y se produce la primera defragmentación de Al-Ándalus en los reinos califas. Esta ciudad representa, por lo tanto, un espacio de estudio fundamental para ver estos procesos de islamización y de arabización y esta coexistencia y convivencia
de las diferentes religiones y sociedades que vamos a ver, ¿no? De los musulmanes por una parte, que van a coexistir con otras dos religiones que ya existían previamente en la península. Bueno, el cristianismo sí, el judaísmo todavía no lo tenemos muy claro. A día de hoy se están todavía analizando muchas de las poblaciones judías que existen en las ciudades medievales y analizando si realmente son poblaciones que vienen trasladadas de fuera o eran poblaciones preexistentes en la península, ¿no? Tanto los cristianos como los judíos pasarán a conocerse a partir de la conquista islámica como la población dinní. ¿Qué significa población dinní? Las poblaciones dinníes son las denominadas gentes del libro. Son el nombre que el Islam le da a todas las sociedades, las poblaciones que pertenecen a las religiones monoteístas, a las religiones del libro, ¿no? Y que merecen más respeto, como he puesto ahí, que otro tipo de religiones o de credos, ¿no? Y particularmente se designa a todas aquellas poblaciones que no se convirtieron y que por lo tanto conservaron su culto y ciertos derechos dentro del Al-Ándalus, ¿no? Se establece lo que se denomina el Estatuto de la Dina en todas las poblaciones. O sea, esto no es algo específico del Al-Ándalus, esto es algo que ocurre en cualquier país donde esté el Islam medieval, ¿no? Este Estatuto de la Dina que establece a estos cristianos y judíos como los protegidos, ¿no? Y que, como he puesto ahí, pues si se han rendido por capitulación, pueden mantener sus lugares de culto, pueden mantener sus iglesias, pueden mantener sus sinagogas. Lo que no pueden es ampliarlo o construir nuevos edificios de culto, ¿no? Y esto va a hacer que, como veremos, en un principio estas poblaciones estén más separadas y segregadas, pero en época califal, al ampliarse la ciudad, queden prácticamente integradas en los mismos barrios judíos, musulmanes y cristianos, aunque cada uno siempre teniendo en cuenta, ¿no? Pues siguiendo por supuesto su propia religión y, como veremos, en algunas cosas ya aculturizados. Córdoba empieza a transformarse, empieza a tener una serie de reformas desde época muy temprana. En el año 719, el walí de entonces, Al-Sahar, lo primero que hace por mandato de Damasco es reformar las murallas, el perímetro amurallado de la ciudad, y reformar el puente. Ambos son elementos de época romana. Esa es otra característica de las ciudades islámicas, ¿no? Por una parte tenemos ciudades antiguas de época romana y visigoda que se van a ir transformando y a la que se le van a ir añadiendo nuevos elementos ya plenamente islámicos, y por otra parte tenemos la fundación de ciudades ex novo, en las que veremos ya que los elementos están generados desde un primer momento, ¿no? Esta muralla va a definir un perímetro que se denominará la Madina. A partir de ahora hablaremos con este perímetro como la Madina, y al interior de este perímetro urbano vamos a encontrar el centro de poder religioso, la mezquita, el centro de poder político, el Alcázar, y fundamentalmente encontraremos población vinculadas con las élites, ¿no? En la medida donde viven las poblaciones vinculadas con la élite. Alrededor de esta muralla se van a abrir una serie de puertas que son las que dan acceso a la ciudad, permiten la entrada y la salida de esta ciudad. En concreto en Córdoba se construyen siete puertas, ¿no? Denominadas las bab. De estas puertas van a salir también diferentes calles que van a unir la puerta norte con la puerta sur y la puerta este con la puerta oeste, y también van a salir una serie de caminos que unen la Madina con el exterior. El plano que tenéis en pantalla es una fotografía aérea de la ciudad de Córdoba actual, y sobre ella pues se han dispuesto en verde el trazado de lo que es la Madina, en rojo los diferentes caminos que tenemos constatados que existieron en época medieval,
y las diferentes manchas que veis de colores pues van a ir reflejando. Por una parte veremos barrios, veremos cementerios, veremos mezquitas, etc. Una de las puertas principales de esta ciudad es la puerta de la Bab al-Yahud, la puerta norte, la puerta de los judíos, de la que hablaremos luego y que nos lleva al conocido barrio de los judíos. En la zona sur tenemos la Bab al-Cántara, que atraviesa entre la mezquita y el Alcázar y que en cierto modo está sobre el Cardo Máximo, está en la planta de la Córdoba romana, que como veis tiene la misma planta, ¿no? Y que en cierto modo, como digo, va a superponerse sobre el Cardo Máximo. Y luego la puerta de la Bab Amir y la Bab al-Jabar, que son la puerta este y oeste. Al exterior de esta medina también empiezan a construirse elementos vinculados con esa nueva religión, con esa nueva sociedad y con ese nuevo poder político, que también nos va a hablar de cómo se va a ir distribuyendo el espacio, como digo, al exterior, ¿no? En estas áreas suburbanas. Conocemos por las fuentes escritas que en uno de los arrabales, en el arrabal de Sabular, al exterior de la Medina, en la zona este, se dio casa a los 400 notables que habían venido de Ifriquilla a conquistar Córdoba. Y sabemos también, nos dicen las fuentes, que en los dinníes, la población dinní cristiana, se tuvo que ir hacia la zona norte, al exterior de la muralla, y ocupó sobre todo un espacio que luego veremos que está, en Córdoba se le conoce como la zona arqueológica de Cercadilla, y que es un espacio que en época visigoda tuvo mucha importancia y se mantiene el culto, por ejemplo, ¿no? en una de las iglesias que había en estos momentos. Como vemos, por lo tanto, se empieza a repartir el espacio, ¿no? Al exterior de la Medina se funda también el primer cementerio musulmán de Córdoba, en el año 720, el conocido como la Maqbarat al-Rabat. Se funda fuera, al exterior de las murallas. Luego hablaremos de los cementerios y veremos que los cementerios siempre se encuentran al exterior de la muralla, en el único punto de acceso por el sur hacia el interior de la ciudad, y en un espacio que recorre desde la zona más cercana a la entrada a la ciudad a un camino que se dirigía a la entonces Medina Elvira, que es la ciudad de época emiral que sustituirá posteriormente Granada. Medina Elvira es la ciudad, no está en el mismo sitio, está en otro sitio diferente, pero digamos que en estos momentos es la ciudad más importante, ¿no? Se construye también una musalla. La musalla es un muro de quibla que está orientado hacia la Meca y en el cual se realizan las oraciones, sobre todo para rogativas, por ejemplo, para lluvia y para las oraciones fúnebres, ¿no? La fundación de estos dos grandes cementerios nos está indicando ya que existe una comunidad musulmana, una población musulmana bastante numerosa en la ciudad que necesita de estos nuevos espacios. Porque una cosa muy singular de la ciudad de Córdoba es que no se reutiliza ningún espacio funerario por parte de la población musulmana. Sí lo hace por parte de la población cristiana, pero no por la población musulmana. Sin embargo, en otras ciudades menores encontramos a veces una superposición, un cambio simplemente, ¿no?, de enterramientos de cristianos a musulmanes, pero utilizando el mismo espacio cementerial. En Córdoba, lo tenemos constatado muy bien a nivel arqueológico, se funda como capital un nuevo cementerio. Con Abderramán I, este personaje que hemos dicho, este emir que instaura el emirato en la capital, pues se va a instaurar también una serie de dependencias administrativas muy importantes, la Casa de Correos y la ceca. La ceca es donde se acuña la moneda. La ceca estuvo durante toda la época emiral y toda la época califal en Córdoba. Solo se podía acuñar moneda en
en Córdoba. Y como digo, la moneda es un elemento muy importante para las sociedades islámicas, que también nos da mucha información sobre qué tipo de población la está utilizando. Se va a realizar también una reconstrucción del Alcázar, de ese espacio de poder político, y se va a fundar, es entonces cuando se funda la mezquita Al-Jama, la mezquita mayor, el centro de poder religioso, donde se realizan las oraciones del viernes. En el espacio exterior se empiezan a fundar más cementerios, se empiezan a fundar también las denominadas almunias, y se empiezan a generar estos barrios, estos arrabales, conocidos como Rabat, estos barrios extramuros, que en un primer momento van a estar agrupados por creencias religiosas, bien sean musulmanes, cristianos o judíos, que van a ser bastante independientes de la Medina. Pueden ser también arrabales vinculados con algún tipo de actividad comercial, como por ejemplo he puesto ahí, ¿no?, los barrios de los bordadores o de los tejedores, etcétera, y que, como veremos luego en época califal, pues quedarán unificados, ¿no? En Córdoba conocemos por las fuentes textuales la presencia, la denominación de 21 arrabales. Llegaron a existir 21 arrabales al exterior de la ciudad. Toda la mancha que tenéis en color amarillo es hasta donde sabemos arqueológicamente que se extendieron los arrabales, ¿no? Y que ocupan una superficie mucho mayor de lo que era la Córdoba actual. Por eso, a medida que Córdoba ha ido creciendo, se han ido excavando todos estos barrios y hemos podido ir estudiando cómo está esa ciudad califal y emiral totalmente fosilizada, ¿no? Al igual que ocurre con Roma como capital del Imperio Romano, ¿no? Otra de las cosas que en estos momentos se discute mucho en uno de los debates más importantes que tenemos actualmente es la comparación entre ese proceso de romanización y ese proceso de islamización, ¿no? La adquisición de una serie de valores culturales y socioeconómicos que implican unos derechos, pero también tienen ciertas libertades, ¿no? Y que generan unas sociedades que además en época medieval y para sobre todo en la península ibérica, pues son muy interesantes, porque hay esta coexistencia de las tres religiones, algo que no pasa en ningún espacio europeo, ¿no? Solamente se da en la península ibérica. Hoy en día la sociedad islámica de Al-Ándalus es la sociedad mejor conocida de todo el Mediterráneo, por el estudio y por la conservación de los restos arqueológicos que tenemos, ¿no? Y esto también hay que ponerlo siempre en valor. Dentro de todos estos arrabales, el arrabal de Secunda que ha comentado el profesor Raúl Ramírez se localiza en la zona meridional de la ciudad. Fue el primer arrabal que se construye al exterior de la Medina y que sabemos que se funda en torno al año 750 y se abandona en el año 818 por un motín que realizan sus habitantes contra el emir Al-Hakam. El emir Al-Hakam sofoca esta rebelión, ¿no? Manda a destruir todo el arrabal, que el arrabal se abandone y que la población que vivía en ese arrabal sea expulsada de Al-Ándalus. Ese arrabal se ha mantenido tal como estaba desde el año 818 hasta el año 2001, que volvimos a intervenir en ese espacio. Es el espacio arqueológico más grande de todo el Mediterráneo, con esa cronología que está totalmente fosilizado en el tiempo. Junto con la introducción de todos estos nuevos elementos, ¿no? Otro de los conceptos que se ha ido cambiando y que debemos quitar un poco de la mente es el asociar esa planta laberíntica que tienen las ciudades islámicas como algo originario de las mismas, ¿no? Las ciudades islámicas están regidas por la ley islámica y por lo que se denomina el derecho de finá. Por no
por no extenderme mucho, simplemente comentaros que la FINAM es un espacio libre, virtual, que rodeaba todas las edificaciones o todas las propiedades, ¿no? Y del cual cada uno es libre de utilizarlo, de construir una letrina o ampliar su casa hacia el exterior de la calle. ¿Esto qué supone? Pues que en un primer momento las calles de las ciudades islámicas son perfectamente ortogonales, y eso ahora veremos fotografías y imágenes que se ha podido demostrar arqueológicamente. Pero debido a este proceso de construcciones hacia el interior de la calle, en la que nos vamos apropiando de fragmentos de la calle, las calles acaban siendo totalmente laberínticas. También podemos comprar edificaciones que se encuentren en el lado contrario de la calle y unirlas por la parte superior, de manera que también generamos un espacio, digamos, continuo en segunda planta, ¿no? Aquí os he puesto una evolución de cómo sería esa calle en un primer momento y cómo, a medida que va evolucionando el tiempo, yo me apropio de esa calle, y esa apropiación al final me da derecho a quedarme con ese espacio. Las calles, precisamente, son uno de los lugares, uno de los espacios de convivencia de esas religiones, unos espacios de convivencia entre hombres y mujeres, y espacios donde vamos a encontrar tanto a judíos como musulmanes como a cristianos, ¿no? Y por ello tienen también una reglamentación y una legislación muy específica, ¿no? Tenemos las calles principales, que se denominan las nafiq, son las grandes calles que están abiertas por sus dos lados, y tenemos las pequeñas calles, las conocidas como Gai Nafiq, que son las que nosotros conocemos como adarbes, es decir, calles que solamente tienen una única entrada y que derivan, cuando entramos, acaban en una placita, en un espacio, ¿no?, que nos lleva al interior de diferentes propiedades o casas que se encuentran a su alrededor. El uso de esas calles, la propiedad de esas calles, va a ser de los vecinos a los que sus puertas dan a esos adarbes. Esos vecinos podían ser todos musulmanes, pueden ser judíos o pueden ser cristianos, ¿no? Estas apropiaciones de la calle, lo único que tienen que tener en cuenta es que no pueden causar perjuicio, lo que se denomina tarar. Tienen que dejar espacio para que se pueda pasar, se pueda transitar sin ningún problema. Y esto está también muy en relación con toda la reglamentación que hay con respecto a las mujeres, ¿no? Aquí tenéis una imagen de 3 espacios diferentes dentro de lo que sería la Córdoba islámica, con una cronología muy diferente en la que se ve dónde se ha producido ese proceso de apropiación y dónde no lo hemos visto, ¿no? Tenemos el arrabal de Secunda del siglo VIII, con calles perfectamente ortogonales, o ya los arrabales califales, con calles y manzanas perfectamente cuadradas, con todas las casas iguales, en las que no tenemos esas calles laberínticas, y sin embargo vemos el interior de la Medina, donde sí se ha producido ese proceso de apropiación, porque la Medina está ocupada desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, y encontramos todo ese esquema laberíntico de calles, ¿no? Junto con estas calles tenemos también unos espacios muy importantes de convivencia, que son las plazas. En las grandes plazas vamos a encontrar fuentes de suministro de agua, vamos a encontrar los mercados, que veremos también que son otros de los espacios más interesantes de Al-Ándalus. Aquí tenéis otras imágenes con arrabales califales, con esas grandes calles y los espacios totalmente ortogonales. Y cómo todo un arrabal se pueden identificar a través de los diferentes espacios, ¿no? Cómo está organizado en el espacio central con los espacios de viviendas y en los espacios de alrededor con toda una serie de edificaciones vinculadas con el comercio, como pueden ser el zoco o el fundú, o con las actividades artesanales, ¿no? Las viviendas en época islámica son también muy importantes porque representan la vida, sobre todo, y el significado que tienen de lo privado para sobre todo fundamentalmente para las mujeres, ¿no? Las casas de época islámica se configuran siempre con un muro
que rodea la parcela y que está cerrado, no presenta prácticamente ninguna ventana. Presenta únicamente una puerta, normalmente puede tener dos, y un patio central. El patio central es el que, a través del cual nos entra la luz, nos entra el aire, y una serie de crujías, una serie de estancias que están alrededor de ese patio, ¿no? Desde el exterior de la calle entramos al espacio que denominamos zaguán, un espacio desde el cual no se puede ver el interior de la casa, está siempre en recodo, nunca aparecen las puertas enfrentadas, como veis está en recodo, y una serie de espacios como los salones donde se recibe a la gente, ¿no? Las alcobas laterales, o espacios tan significativos como las letrinas, que además de cuartos de baño, las letrinas en el Islam tienen una implicación muy importante con la religión para realizar las abluciones menores. Mientras que en época clásica no vamos a encontrar, por ejemplo, espacios de letrina individualizados en las casas, en época islámica el espacio de la letrina es un espacio fundamental y aparece en todas las casas califales. ¿Qué hemos podido comprobar de estas casas? Pues que independientemente de que vivan en ellas un musulmán, un cristiano o un judío, las casas son exactamente iguales. Por la forma que tienen las casas, por los espacios o la funcionalidad que encontramos en estos espacios, no podemos identificar a la población que vive en ella. Esto lo que nos está indicando es que ya hay una aculturación completa de esas poblaciones, que aunque mantienen su religión y mantienen sus rituales funerarios como veremos, pues en muchas cosas, en la mayoría de las cosas, están ya aculturizadas y no podemos diferenciarlas. Esto es uno de los problemas que a día de hoy, por ejemplo, genera el hecho de no poder ver con claridad en algunas ciudades dónde están esas poblaciones judías, ¿no? El mercado también es otro de los espacios fundamentales de las ciudades, porque en ellos pues es donde vamos a relacionarnos, ¿no? Donde las poblaciones, donde la sociedad se relaciona. Desde el siglo VIII van a tener tres elementos: el zoco o las calles con tiendas, el funduk y las alcaicerías. Estos zocos normalmente están especializados por oficios, por labores artesanales. En ellos encontramos compra-venta de productos y son sobre todo, como digo, unos espacios de convivencia donde se realiza toda la vida social andalusí, donde van también las mujeres y donde hay espacios donde se vende comida por parte de cristianos a musulmanes o por parte de judíos a cristianos, con todas unas reglamentaciones concretas, ¿no? En las que no vamos a entrar, ¿no? Estos zocos se extienden por todas las calles que conforman los diferentes arrabales, y los tenemos tanto al interior de la Medina como al exterior, en esos barrios que son como pequeñas ciudades que tienen sus propios elementos de relación, ¿no? Son grandes centros económicos y sociales, y tenemos mucha información sobre ellos gracias a estos dos fuentes textos árabes que se han conservado y que se han traducido. Uno son las ordenanzas del zoco del siglo XI, en el que se nos habla, por ejemplo, del control de los fraudes y de las corrupciones que se producían en los zocos, o el libro de Al-Sakati del siglo XIII, en el que se nos hace hincapié sobre todo en las medidas de higiene y de sanidad que se deberían de tener en los zocos, ¿no? Y por ejemplo, cómo se podía vender, cómo un cristiano no podía vender carne a lo mejor a un musulmán sin antes haberse lavado las manos, o ese tipo de relatos, ¿no? En Córdoba el zoco más antiguo documentado es el documentado en el arrabal de Secunda, esta gran calle con una serie de tiendas. Las tiendas de los zocos son espacios de muy pequeño tamaño, que no tenían puertas, tenían normalmente un mostrador donde se ofrecían los diferentes productos que se vendían. Y en el caso del arrabal de Secunda, por ejemplo, pues hemos podido documentar también
gran cantidad de cerámica, de objetos cerámicos vinculados con la venta de comida, porque en el zoco también se cocinaba, no se cocinaba solo en las casas, sino que en el zoco se cocina y se vendía también comida. Y son espacios donde también aparecen, por ejemplo, muchas monedas, ¿no? Encontramos también objetos muy importantes, como son objetos importados de Egipto, de Siria o de Mesopotamia. Vidrio, como este objeto de vidrio, que gracias a las analíticas que se han realizado, hemos podido encontrar un paralelo en Fustar. Y sabemos que es una pieza importada ya en el siglo VIII de Egipto. Y nos está hablando de esas relaciones comerciales que desde muy temprano se establecieron, ¿no? Tenemos también edificios como el Funduk, es el otro edificio significativo de estos mercados, que eran espacios sobre todo para almacenar las mercancías que luego se vendían en estos zocos, y el edificio de la Alcaixería, que es un edificio cerrado, un edificio techado, con puertas seguras, donde se vendían las mercancías más preciadas, la seda, las pieles, los perfumes, los metales, y que en el caso de Córdoba pues no la tenemos localizada arqueológicamente, pero sí sabemos por las fuentes que se localizaba en el denominado Al-Suq al-Qutra, que es el zoco grande, que se hallaba a los pies del Alcázar. Esto es una reconstrucción, ¿no?, de la mezquita, lo que sería el Alcázar y la muralla, y en toda la zona exterior se localizaría el gran zoco, y ahí es donde se encuentra la Alcaixería, ¿no? Una de las cosas que también se introdujo en Europa gracias al Islam es precisamente la seda. La seda es un elemento que, gracias a esas relaciones que tienen las poblaciones islámicas con Oriente, no solamente comercian con la seda, sino que traen esa manera de introduce lo que se denomina la sericultura, es decir, la producción de esa seda aquí en Al-Ándalus, que fue muy importante y que se introduce prácticamente en el siglo IX y se mantiene hasta la expulsión de todas las poblaciones de Granada ya en el siglo XV, y que se van a producir en lo que se denominan los talleres reales o la Dar al-Tiraz, el taller de los grandes tejidos, que son monopolio del Estado, que van a confeccionar grandes tejidos como los que tenéis en pantalla, que normalmente son tejidos para la familia del emir, para la familia de los califas, y tejidos que también se regalan en las embajadas bizantinas y embajadas cristianas. Esto ha hecho que la mayoría de los tejidos andalusíes que hoy en día se conservan están en las zonas cristianas, es decir, en iglesias, en tumbas de monarcas cristianos que utilizaban estos tejidos para enterrarse, y que sin embargo en la zona de Al-Ándalus pues no se han conservado ninguno. Como digo, uno de los puntos más interesantes y más importantes, porque a veces lo de la introducción de la seda en Europa también, la historia está un poco confundida, ¿no? Y hay que tener este punto claro. Otro elemento muy importante pues son obviamente los espacios religiosos, ¿no? El espacio de la mezquita, esa gran mezquita, la mezquita Al-Jama, como un lugar de encuentro, un lugar también donde se imparte justicia, y en el caso del Islam también donde se imparte la enseñanza. En la mezquita es donde vamos a encontrar los lugares de enseñanza, ¿no? En la mezquita Al-Jama se van a realizar las oraciones de los viernes, pero vamos a encontrar también mezquitas secundarias. Estas mezquitas secundarias las encontramos en esos barrios extramuros que hemos dicho, en esos arrabales. Sabemos por las fuentes que en Córdoba, bueno, se dice que llegó a haber entre 3.800 y 14.000 mezquitas. Obviamente son unas cifras totalmente desproporcionadas. A día de hoy, a nivel arqueológico, apenas hemos constatado 10 edificios vinculados con mezquitas que unas se documentan y se conservan en edificios antiguos, como este alminar del siglo IX, ¿no? Y otras que, como digo, se construyeron en los arrabales al exterior de la Medina, ¿no?
Estas construcciones de las mezquitas normalmente eran realizadas, son fundaciones que realizaban las mujeres de la corte omeya y a las que le solían dar su nombre. Y aquí os he puesto una cita de un litigio que hay vinculado precisamente con este edificio, en la que se denuncia a un almuédano que por la noche subía y rezaba muy alto y se decía que molestaba a todos los habitantes del barrio, a todos, incluidos musulmanes y incluidos los dinníes. El juez, que es el que, digamos, dirime estas pesquisas, ¿no?, dice que si la persona que va a hacer esa denuncia hablaba por toda la comunidad, por todo el barrio, solamente hablaba por los musulmanes o por los cristianos. Y él dice que no, que habla por toda la comunidad. Y eso nos está hablando de la convivencia que había, cómo, digamos, se ponía por encima la solidaridad del vecindario, como he puesto ahí, en frente a los problemas de religión que pudiera haber, ¿no? Otra cita en la que se nos menciona cómo hay una disputa de una casa cerca de una mezquita, que es la que le da el nombre al barrio, y esa casa lindaba con una sinagoga. O sea que en un barrio que tenía el nombre de una mezquita, también encontramos, por ejemplo, una sinagoga. De manera que, como digo, a nivel espacial, los barrios, aunque tendrían sus congregaciones en torno a estos elementos religiosos, pero llegaba un momento que quedaban conformados como un elemento único. El barrio es un elemento también muy importante a nivel de ordenación jurídica dentro de las ciudades islámicas. Tenemos también muchos restos de mezquitas conservadas en las denominadas iglesias fernandinas en Córdoba, que son las iglesias que mandó construir Fernando III entre el siglo XIII y el siglo XIV para la repoblación de la ciudad, ¿no? Y tenemos varios alminares como este de Santiago o el alminar de San Lorenzo, también en la iglesia, dentro de la iglesia de San Lorenzo, y vinculado con una lápida en la que se nos habla de la construcción del alminar y la edificación de la galería contigua, o este otro alminar que ha acabado incluido dentro de un convento, ¿no? Cómo hay esa continuidad también en la utilización de esos espacios religiosos de antiguas mezquitas que se transforman en iglesias o espacios religiosos cristianos, ¿no? He traído también el caso de esta otra mezquita, de la cual solamente conservamos el mihrab, porque se encuentra en una zona muy cercana al espacio, digamos, mozárabe o dinní por excelencia de la ciudad de Córdoba y que luego trataremos. Si queréis hacemos un intermedio y continuamos un poco en la cultura e identidad de estas poblaciones, cómo podemos ver qué elementos desde el punto de vista de la arqueología nos dejan entrever cuál es la religión que profesaban esas poblaciones o qué diferencias podía haber, también, como digo, según la etapa islámica que estamos hablando, ¿no? En el caso de la etapa emiral, de este primer momento, de este primer arrabal que hemos comentado del siglo VIII, se conservaron unos grandes basureros que para los arqueólogos tienen mucho interés, porque en los basureros es donde tiramos todo aquello que no nos sirve, ¿no? Donde aparecen los desperdicios también, los restos arqueofaunísticos, que son los que se estudian, aparecen metales, vidrios, cerámica, como tenéis aquí, ¿no? Y en el caso de Secunda, como digo, se han podido realizar estudios de arqueofauna que han dado una información bastante interesante sobre poblaciones muy tempranas, muy tempranas en el tiempo, que ya estaban plenamente islamizadas, ¿no? Los análisis lo que nos han dejado ver es que aparecen toda una serie de alimentos permitidos por el Islam: ovejas, cabras, bovinos, gallinas o pollos, ¿no? Como he puesto ahí. También hay animales de compañía y sin embargo no encontramos ningún resto de cerdo. No hay ya consumo de cerdo en esta población, en este momento. Veremos que esto no es igual en todos sitios, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo,
una comparación que se ha podido hacer en Córdoba sobre la alimentación de un barrio como Secunda, que se encuentra aquí en la zona meridional y que acabamos de ver, con el barrio cristiano, el barrio de Igní, que se encuentra al norte de la misma época, en la etapa emiral, y como en la gráfica podemos ver cómo para la población islámica encontramos caprinos, fundamentalmente, o bicaprinos, que es lo que consumen, y un poco de vacunos, y sin embargo en la población que aparece en la zona de cercadilla de este arrabal cristiano encontramos ovicápridos, vacunos y sí que encontramos cerdo, con lo cual nos está indicando que es una población que, como veremos además luego, está también vinculado con un cementerio también cristiano mozárabe, ¿no? Todavía consumía cerdo, y en un mismo momento, en época emiral, tenemos dos poblaciones de dos religiones diferentes, cada uno en su espacio, que tienen la misma moneda, tienen las mismas casas, tienen los mismos recipientes cerámicos desde este momento, o sea, desde el principio, y sin embargo para esta época están teniendo hábitos alimenticios diferentes. En época califal, ¿qué pasa? Pues que el cerdo desaparece en la población de este arrabal cristiano. ¿Por qué dejan de comer cerdo? Es una de las cuestiones que a día de hoy todavía no está contestada adecuadamente o cerrada, ¿no? Se cree que es pues porque cada vez, como el cerdo estaba prohibido, pues sería más difícil de encontrar en los zoocos y por lo tanto acabamos simplemente dejando de comer cerdo. Y porque además, claro, al final la aculturación cada vez, como digo, es mayor. Ese proceso que hemos visto de aculturación culmina en época califal, ¿no? Pero dentro de estos restos arqueofaunísticos también encontramos elementos como estos artefactos, que son huesos de bóvidos reutilizados, utensilios, que presentan una serie de orificios para colgar, están pulidos y presentan también unas líneas incisas que nos están recordando a estos otros elementos que documentamos en el resto del Andalus, las escápulas epigráficas, es decir, escápulas en las que está grabado el alifato y que se utilizan para el aprendizaje del árabe. Aquí tenéis un ejemplo de una de estas escápulas donde por un lado aparece el alifato y por otro lado nos aparecen esas líneas para ir escribiendo e ir aprendiendo árabe, ¿no? Esto que nos está indicando, pues que en este arrabal también encontramos espacio para la enseñanza del árabe. La enseñanza del árabe en el Islam se realiza en las propias casas, a veces en espacios vinculados con la mezquita, y a nivel arqueológico pues es muy difícil de identificar un espacio que esté vinculado directamente con la enseñanza, ¿no? En el arrabal de Secunda tenemos estas escápulas y tenemos también constatada la presencia de hasta 3 grandes ulemas. Los ulemas son los grandes estudiosos del Islam, son los que enseñan también el árabe y que sabemos que vivieron en este arrabal, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una población que está en proceso de islamización y que realmente no sabemos si eran árabes o, por ejemplo, bereberes, ¿no? Que están aprendiendo árabe. Es otra de las cuestiones que a día de hoy también se está discutiendo. Respecto a la vajilla cerámica, a la cultura material, pues nos ofrece un momento nos refleja, como he puesto ahí, una sociedad bastante compleja. Se introducen nuevas formas claramente vinculadas con los hábitos alimenticios islámicos, los tabak, estos grandes platos discoidales para hacer los panes de pítano o los tanur, estos hornos donde también se cuecen. Encontramos también decoraciones como estas pintadas que se denominan de la mano de Fátima, también muy típica ya de momentos islámicos. Y en estos primeros contextos encontramos elementos como estas grandes jarras que son exactamente iguales que las que se utilizaban en época visigoda, encontrando aquí una vajilla un poco, digamos, intermedia, ¿no? Con nuevos elementos ya plenamente islámicos, pero todavía con la utilización de elementos previo visigodos, elementos que en el siglo IX, a finales del siglo IX, prácticamente desaparecen, ¿no?
Tenemos también la forma de los cuencos, que es una forma también visigoda, pero que se desarrolla mucho en este momento y con grandes paralelos en Oriente. Y por supuesto, como no, estos candiles, ¿no?, conocidos por todos, que se utilizan para la iluminación, estos candiles que los visigodos no utilizaban y que tenemos paralelos tanto en Fustat como en Egipto, de estos primeros candiles que no presentan este elemento que se llama la chimenea y que tienen también una piquera muy recortada, y que, como digo, nos enlazan directamente las poblaciones que vienen con las zonas de Oriente y del Mediterráneo. También vamos a tener una vajilla de lujo, la conocida cerámica verde manganeso, que representa al califato, es el símbolo del califato, se produce en Medina Zara y que está intentando imitar a la porcelana que ellos también conocen y que ellos importan. Esta cerámica verde manganeso en principio está destinada al principio para los califas y para la familia, y son también regalos que se hacen a las embajadas, por eso también se tiene constancia de este tipo de cerámica por todo el Mediterráneo. Pero luego en Córdoba se va a producir una imitación de esta cerámica que también vamos a documentar en esos arrabales. Llegará a ser, nos está indicando un poco, ¿no?, esa condición socioeconómica tan importante que llegaron a tener los habitantes de Córdoba, y en la cual vamos a encontrar insignias como, por ejemplo, denominaciones como al-Mulk, significa el poder, ¿no?, y que está vinculado directamente con el lema que tiene el califato omeya de Córdoba. Estos grandes ataifores, estos platos tan representativos que son también de época califal y que sustituyen esos cuencos que hemos visto antes, que desaparecen, y en los cuales pues comerían tanto las poblaciones judías como las poblaciones cristianas como las poblaciones musulmanas. Otra cosa es si comían lo mismo o cómo lo cocinaban, pero comían en el mismo tipo de recipiente, ¿no? Tenemos también esta otra vajilla de lujo, la denominada loza dorada, que en época califal se importa de Oriente. La documentación de piezas de lujo en Medina Zara de este tipo de vajilla son siempre importadas, y será una técnica que también aprendan en Al-Ándalus y empiecen a fabricar en época sobre todo nazarí, en la ciudad y en la zona de Málaga. Se va a convertir además en un gran exportador de este tipo de utensilios con esta técnica. Aquí tenéis un recipiente de esta loza dorada de Alcazaba de Málaga y otro recipiente que viene del Museo de Victorian Albert Museum, ¿no? Y estudios que se han hecho, por ejemplo, en las Islas Británicas, de la dispersión de este tipo de loza dorada, que luego derivará, por supuesto, en la cerámica de Manises, en los azulejos y en todas las tradiciones que conocemos, ¿no? Pero cómo tenemos esa evolución que viene de Oriente, y que gracias a esas poblaciones islámicas y a esa continuidad del Islam llega hasta el Ándalus, y del Ándalus entra y se exporta hacia Europa, donde no se produce. Como he dicho ya, desde el inicio de la etapa islámica hay una vajilla generalizada y homogénea en todas las poblaciones, independientemente de la religión que se profese, ¿no? Tenemos ollas, tenemos candiles, estos ataifores, ¿no? Sabemos por los textos escritos que tanto unas poblaciones como otras van a utilizar y van a cocinar recetas diferenciadas según el tipo de alimento, o con el mismo alimento pero de una manera especial, ¿no? Sin embargo, pues a nivel arqueológico, pues eso es imposible de identificar, ¿no? Aquí tenéis otras imágenes, bueno, en este caso son todas del Museo Arqueológico de Córdoba, ¿no? Y luego otro elemento muy significativo del que ya hemos hablado, la moneda. Esa moneda como elemento de expresión y este instrumento del Estado, puesto que la ceca es monopolio del Estado, ¿no? Para islamizar y arabizar, las dos cosas. Y como he puesto aquí también, unificar con este modelo iconográfico anicónico,
que se implanta ya con Abdelmalik y que se trasladará también al Andaluz, donde no vamos a encontrar representaciones iconográficas, ¿no?, de personas, ni de animales, ni nada. Solo encontramos texto donde se nos dice el año en el que se acuña la moneda, quién acuña en dónde se acuña la moneda, ¿no?, y por supuesto las diferentes suras del Corán, ¿no? Aquí os he puesto el dirham con la ceca de Al-Ándalus del año 772, y por hacer un repaso así muy rápido, simplemente comentar que para el siglo VIII y el siglo IX la moneda que se suele utilizar por las poblaciones va a ser, la moneda de cobre. Esta moneda, estos feluses de diferentes tamaños, que muchos de ellos no tienen ceca, pero que conviven con moneda romana residual, pero en una proporción muy pequeña. Se han hecho estudios también, por ejemplo, de qué proporción de moneda hay en un arrabal como el de Secunda, un arrabal islámico, de moneda romana y feluses, en comparación con poblaciones que están adscritas al pacto de Tuzmil, ¿no? En el arrabal de Secunda encontramos 400 feluses y 12 monedas romanas. Sin embargo, en esta población, en el Tolgo de Minatera, encontramos 400 monedas romanas y 405 feluses. ¿Esto qué quiere decir? Pues que continúan utilizando en las ciudades que se conquistan por pacto, en muchas de ellas todavía hay moneda residual romana en funcionamiento, ¿no? Córdoba a veces, pues claro, también siempre es una excepción, porque es donde se están produciendo las cosas, ¿no? Y es donde primero se introduce todo, ¿no? Dentro de estos feluses tenemos algunos que están escritos en espejo, es decir, que están realizados por personas que no saben árabe, están copiando algo, que un ejemplo que le han dado, ¿no? Y tenemos también ejemplos como estos, que es muy pequeño, en el que aparece un casco de una cabeza de un soldado del ejército, ¿no? Y que se asemeja mucho a las monedas romanas. Este tipo de monedas se piensa que se hacían para aquellos que no entendían el árabe. Entonces, de esta manera, una imagen sustituye a una palabra, ¿no? En este momento también tenemos la moneda de plata, estos dirham, que se van a acuñar ya en Al-Ándalus, pero también tenemos dirhames orientales, que nos están indicando el mercado que había de un sitio a otro, ¿no? Y en época califal desaparece completamente el cobre y nos quedamos solo con la plata. Ya tenemos un nivel superior y solamente utilizamos dírgenes de plata. Para sustituir esa moneda de cobre, esta plata se fragmenta en trozos pequeños y se va a pagar, por ejemplo, en los zocos con un cuarto de dirham, una mitad de un dirham, etcétera, ¿no? Y hay tesoros que se han conservado con miles y miles de fragmentos de estos dirham. Y luego, por supuesto, tenemos también el dinar, ¿no? La moneda de oro, que se utiliza fundamentalmente pues, en los pagos ya de los tributos, ¿no? Y vinculado siempre con el califato. Esta moneda, que desde el principio empieza a funcionar en el Islam y que es tan importante para las sociedades islámicas, en los reinos cristianos no la encontramos. Hasta el siglo XI nos empieza a emitir moneda cristiana con acuñaciones ya continuas, y en los reinos cristianos sabemos que también se pagaba y se utilizaba moneda islámica. La que está apareciendo en las excavaciones son fundamentalmente moneda islámica. Y bueno, por último vamos a hablar del tema de los cementerios y de las tumbas como un aspecto fundamental, porque es uno de los espacios que define más claramente a las tres sociedades, puesto que cada una de ellas se va a enterrar de una manera diferente. Bueno, los cristianos y los judíos de una manera a veces muy similar, y entonces tenemos en algunos casos problemas para identificar qué tipo de enterramiento puede ser, pero define en estos momentos como digo, a las poblaciones muy claramente dentro del
espacio urbano, ¿no? En Al-Ándalus, la escuela jurídica que se va a imponer va a ser la escuela malikí, que lo que indica es que el individuo tiene que enterrarse, tiene que representarse en la muerte igual al resto de la comunidad. Es decir, no se puede enterrar con ningún objeto que lo identifique con un personaje de alto rango. De tal manera que todos los enterramientos que vamos a documentar, la característica principal va a ser la sobriedad que vamos a encontrar en la construcción de las tumbas, en los ajuares funerarios, que son prácticamente inexistentes, ¿no? Y que va a ser además igual en las tres religiones, tanto en la religión cristiana como en la judía, y que va además a contrastar con lo que encontramos en el mundo antiguo, en esas grandes necrópolis romanas, donde encontramos ajuares de vidrio, etc., ¿no? También algo común en las tres es que las tres utilizan el rito de la inhumación, ninguna utiliza el rito de la cremación, con lo cual también hay una unidad en ese tipo de rito para enterrarse, ¿no? Las tres, bueno, aquí he puesto un poco un esquema, ¿no?, de ese tránsito hacia el más allá, con ese proceso de lavado, mortajamiento, conducción del difunto al cementerio y para alcanzar el paraíso eterno, ¿no? Los tres tienen también, las tres religiones también utilizan este mismo proceso, obviamente con sus diferenciaciones, ¿no? En Córdoba se llegan a mencionar hasta 22 cementerios en toda la ciudad, pero realmente los más importantes son los que se disponen en los 4 puntos cardinales, ¿no?, norte, sur, este y oeste, ¿no? Ya vimos el cementerio del Arrabal, que es el primero que se funda, y el cementerio de Salama, que también será uno de los más importantes al norte de la ciudad. Siempre los cementerios se fundan y se entierra uno fuera de las murallas. Los únicos que tienen permiso para enterrarse al interior de las murallas van a ser los califas, en la Radu al-Julafa, en los jardines o panteones funerarios que se encuentran dentro del Alcázar y que a día de hoy todavía arqueológicamente no se ha documentado dónde se localizaba. También tenemos otra radua muy interesante, que es la radua de los Banu Warham, que es un espacio dentro del cementerio del Arrabal donde se enterraban las familiares, mujeres fundamentalmente vinculadas con la familia Omeya, y que sabemos de ello a través de las fuentes escritas y a través de los epígrafes funerarios que nos han llegado, ¿no? Las denominaciones que hemos visto para estos cementerios vienen también de esas mujeres, de esas familias de los Omeyas que van a ir fundando estos cementerios. En Córdoba se han excavado cementerios de miles de enterramientos, de 5.000, de 6.000 enterramientos islámicos en todas esas ampliaciones de la ciudad, ¿no? Se disponen los enterramientos uno junto al otro, a veces simplemente separados por estas dos grandes calles en fila, con una tipología de tumba muy similar y muy austera, como veis, con elementos como tejas, como cubierta o simplemente piedras, ¿no? Y en ellas destacan solamente este tipo de tumbas, las denominadas cumbas, que siempre están vinculados con personajes, normalmente santones, que tienen algún tipo de lo que se denomina la baraca, ¿no?, de suerte. Son personajes sacros en torno a los cuales siempre hay población que se quiere enterrar, ¿no?, como tenemos constatado aquí en algunos cementerios. Se entierran de cúbito lateral derecho y con la cabeza orientada hacia el noreste y mirando siempre hacia la Meca. Para ello a veces utilizan determinados elementos para sujetar la cabeza por este posicionamiento que tienen de lado, ¿no? De tal manera que cuando encontramos un cementerio musulmán, un enterramiento de cúbito lateral derecho, pues tenemos claro, ¿no?, que es un enterramiento islámico. Son enterramientos siempre individuales, solamente hay enterramientos dobles en caso de que sean un adulto y un infantil. Y tenemos también muy pocos ajuares como pulseras o collares, algún elemento vinculado con los banquetes funerarios. En algunos casos muy escasos se han documentado estos anillos sellos en los que aparece simplemente la misión profética y la profesión de fe, pero como digo, elementos muy escasos. Y lo que sí se documenta es al exterior de la tumba, normalmente los candiles posicionados al exterior, que se supone que ayudaban al difunto a su tránsito hacia el más allá, ¿no?
Exteriormente tampoco presentaban ningún tipo de señalización, se señalizaban con piedra, pero piedras normalmente anepígrafas que no indicaban el nombre del difunto. Tenemos también en algunos casos la documentación de epígrafes vinculados con personajes importantes de la sociedad. En Córdoba, por ejemplo, se constatan solamente unos 30 epígrafes, los que sí conocemos el nombre del difunto. Y conocemos también la localización de esos cementerios de los disníes o los de los cristianos donde se localizaban. Aquí tenéis un plano donde se ven los enterramientos musulmanes, los cementerios musulmanes, ¿no? Y la localización de esos cementerios cristianos digamos, juntos pero separados, ¿no? Espacialmente. ¿Cómo se entierran los cristianos? Pues se entierran de cúbito supino y con la cabeza orientada oeste-oeste, completamente diferentes de los enterramientos islámicos, de manera que cuando encontramos un cementerio cristiano tenemos claro que es del rito mozárabe. El problema que tenemos a veces en determinados cementerios es que si no tenemos ningún elemento que nos dé cronología, puede ser un cementerio previo, es decir, que sea un cementerio previo a la conquista, porque la forma de enterrarse, la manera de enterrarse es exactamente igual, ¿no? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en este cementerio, en el de Cercadilla, en el que se han excavado 150 sepulturas ya del siglo VIII, porque tenemos varias lápidas funerarias que nos están hablando de la cronología de estos enterramientos, que llegan prácticamente hasta el siglo X, ¿no? O esta otra necrópolis, en la que encontramos, por ejemplo, un epígrafe funerario que presenta una cruz y que está reutilizada en un arrabal en sus inmediaciones. Por lo tanto, creemos que ese arrabal sería de población cristiana, ¿no? Por lo tanto, estos espacios nos ayudan a veces a localizar esas poblaciones, ¿no? Bueno, aquí otras imágenes de este tipo de enterramientos, y estas necrópolis que se encuentran en la zona norte, que son interesantes porque son espacios cristianos en época emiral, donde encontramos una gran necrópolis de época emiral, pero que sin embargo en época califal son amortizados ya, aquí tenéis esta instalación de un arrabal totalmente musulmán sobre esa necrópolis cristiana, ¿no? Por lo tanto hay un abandono de ciertos espacios por parte de la población cristiana, ¿no? Y sobre los judíos tenemos muy poca información. Hay mucha información sobre las juderías bajo medievales, pero no sobre los judíos que vivieron en época islámica. En Córdoba solamente conocemos unos espacios localizados en la zona norte al exterior de las murallas, en las que se han documentado unos enterramientos con fosas simples y con la posición canónica de los judíos, que es la misma que la de los cristianos, y por lo tanto a veces puede llevar a confusión, ¿no? Pero que en este caso está relacionada con la única lápida judía que se ha documentado en la ciudad y que además estaba reutilizada en un horno alfarero en un espacio cercano, o sea que no estaba in situ, pero estaba cercano, y que presenta, bueno, grafía árabe obviamente, ¿no? Él nos habla del personaje enterrado en ella en el año 845. Se tiene documentación de la presencia de estos enterramientos, documentación antigua de Córdoba, de excavaciones que se hicieron previas, y sabemos por las fuentes que nos dicen que al exterior de esta puerta norte, que dijimos que se denominaba la Bab al-Yahud, la puerta de los judíos, se atravesaba un cementerio, el cementerio islámico de Salama, que hemos dicho antes, y se llegaba hasta el cementerio de Kutarraso, que es el cementerio judío de Córdoba, ¿no? Y que por lo tanto pues nosotros localizamos o situamos en esta zona de la ciudad, ¿no? También los análisis antropológicos nos dan mucha información sobre cómo eran estas poblaciones, qué enfermedades tenían, qué características tenían, si eran iguales, si no eran iguales, ¿no? Y en diferentes momentos. Se han hecho muy pocos análisis antropológicos. Aquí os he puesto el caso de los pocos análisis que se han hecho en Córdoba entre poblaciones musulmanas de un cementerio musulmán califal y ese espacio cristiano de época
emiral, ¿no? Y cómo hay una diferenciación en la talla de los personajes, hay una diferenciación también en las enfermedades que tienen, y hay una diferenciación también en los traumas que nos van dejando en los huesos, y nos están hablando de el oficio que tenían estas personas, ¿no? Entonces, pues obviamente los estudios antropológicos, si se recopilaran y se hicieran más estudios antropológicos de diferentes poblaciones, pues tendríamos más datos también, incluso de la influencia de esa población anterior, esa población histórica que había antes en Córdoba, ¿no? Y ya como conclusión, no voy a dar más, simplemente comentaros pues algunas ideas, ¿no? La importancia de los estudios arqueológicos en este tipo de sociedades y de momentos históricos para poder analizar estas sociedades, siempre en relación también con la información que nos aportan las fuentes textuales, que son muy importantes, ¿no? Esa existencia de convivencia dependiendo de los lugares donde nos encontremos y de las zonas donde nos encontremos, sobre todo en los zocos y en las calles, como hemos visto, ¿no? Cómo existen barrios separados en época emiral, pero que parece ya que en época califal esos barrios ya tienen una delimitación que no es tan clara, no hay una pluralidad del vecindario como he puesto ahí, y que sin embargo en los cementerios vemos claramente diferenciados, ¿no? Entre un musulmán nunca se va a enterrar en un cementerio judío, ¿no? Sí tenemos aculturación en la vajilla, sí tenemos aculturación, por ejemplo, en las casas, ¿no? Y también la diferenciación en los hábitos de alimentación, ¿no? Dependiendo de la etapa emiral, como digo, una de las líneas de estudio más fructíferas hoy en día, ¿no? Por lo tanto, múltiples y diversas formas de convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos en las ciudades de Al-Ándalus. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, pues turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntar, con respecto a este proceso de culturización, ¿se observa algún cambio en los rituales cristianos al analizar cronológicamente un cementerio? En el sentido de que desaparezca el ajuar, por ejemplo, o que sea menos suntuoso, porque imagino que serían diferentes, porque en el entorno musulmán no había prácticamente ajuares, pero imagino que en el cristiano sería distinto. No, es que en el cristiano tampoco. Es que ni los cristianos, ni los judíos, ni los musulmanes se entierran con ajuar en época medieval. Hay un momento de austeridad para las tres religiones. Es otra cosa que tienen en común. Entonces no hay ninguna evolución, ni siquiera, como digo, en algunos cementerios que se excavaron antiguamente y que se dieron como cementerios que eran previos a la conquista. Hoy en día se están haciendo análisis, por ejemplo, de los huesos, y se está viendo que son de cementerios mozárabes y que no son cementerios previos a la conquista, porque la manera de enterrarse, el ritual funerario de los cuales es exactamente igual. La única diferenciación, sobre todo, es el posicionamiento del cadáver y la orientación de la tumba, que es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Gracias. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, porque ha sido una referencia, la verdad, que magnífica. Yo quería hacerte una pregunta. Has comentado el tema de la porcelana. Sí. ¿Ellos ya conocían la porcelana o Ellos conocen la porcelana por importación de Oriente. Y de hecho es lo que intentan hacer cuando empiezan con igual que el vidriado. El vidriado en Al-Ándalus tenemos dos tipos de vidriado, uno que es una producción local y otra que es una producción exógena, que viene también de Oriente. Entonces van aprendiendo esas técnicas y empiezan a hacer sus propias producciones, generando, no es una porcelana, pero se genera el verde manganeso, esa loza dorada, y luego ya en lo que deriva. Pero el inicio, digamos, la raíz viene en el vidriado y en ese conocimiento de la porcelana china. No he traído al final una fotografía, pero hay varios pecios que se excavaron, sobre todo en la zona del Índico, que son pecios de barcos árabes con cargamento de porcelana que iban hacia las cortes de abbasíes y de ahí hacia las cortes omeyas
de Al-Ándalus, ¿no? Y también es otra de las líneas de investigación hoy más importantes, gracias a poder hacer todo tipo de analíticas con las metodologías que tenemos hoy en día y comparar esos vidriados y esas composiciones de la cerámica, ¿no? Esa fórmula de la porcelana que era tan complicada y que aquí se piensa que se trajo por Marco Polo. Pero igual que la seda, ¿no? Entonces... Muchas gracias. De nada. Sí, dime. Yo quería preguntarte sobre el tema de la tolerancia, porque has insistido mucho sobre cómo se traduce en la homogeneidad de los espacios y pues que si la misma arqueología urbana nos puede iluminar al estudiar en la época posterior en la que parece que la tolerancia se erosiona con la llegada del fundamentalismo almorávid y almohade, y pues si la arqueología urbana también refleja esa aparente pérdida de tolerancia posterior. Pues mira, en el caso de Córdoba lo que hay es menor presencia de población cristiana en la ciudad. Es decir, encontramos cementerios cristianos que solamente llegan prácticamente hasta el siglo X. Cuando llegan los almorávides y los almohades, los cristianos se trasladan casi todos a zonas cristianas. De todas formas, sí que sabemos que en época almorávide y en época almohade hay mucho contacto con la zona cristiana y que hay un intercambio cultural muy fluido, tanto a nivel, digamos, no solamente religioso, sino filosófico, matemático, etc., ¿no? Entonces, aunque es verdad que los almorávides están en un rigorismo religioso que se refleja en determinados elementos, como por ejemplo aparecen pilas de abluciones dentro de las casas, que no se constatan en época califal, tampoco se refleja a nivel arqueológico hasta el día de hoy una diferencia muy clara con respecto a época previa. Lo que pasa es que depende también de la ciudad en la que estemos, ¿no? No es lo mismo la Sevilla almohade, que es la capital, que Córdoba en época almohade, que sí que es verdad que tiene un florecimiento también en la ciudad, es otra de las épocas que tiene más esplendor, pero no es lo mismo que Sevilla, ¿no? La población, por ejemplo, estos estudios arqueológicos que he hecho, que es de un antropólogo sevillano, él estudia también las poblaciones islámicas de Sevilla y hay mucha diferencia entre las poblaciones que hay de época califal a época almohade, prácticamente no hay cristianos. Primero, muchas gracias a la profesora por tanto conocimiento que he sacado mucho apunte lo que sigue estudiando. Pero es que quería hacer dos preguntas, si se me permite. La primera es sobre, me interesa mucho este tema de la convivencia entre diferentes poblaciones o de la misma religión, pero de distintos orígenes. Por eso quería saber si en Córdoba, aparte de los árabes, si existen otro tipo de poblaciones musulmanes, por ejemplo, berberes, persas o turcos, y cómo es su estatus social a través de los yacimientos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, también tiene una curiosidad sobre tejido de seda, que yo también antes pensaba que China, el gran importador de seda. Quiero saber ¿hay diferencia de procesamiento de tejido de seda en Córdoba y en Oriente? ¿Cómo se diferencia? Gracias. Vale, son dos preguntas bastante difíciles de contestar. La primera pregunta, sí hay bereberes en Córdoba. A nivel arqueológico no se puede diferenciar, pero las fuentes nos hablan de dónde se asientan las poblaciones bereberes en la ciudad. ¿Qué zona de la ciudad es donde se asientan en un principio? Las poblaciones bereberes que llegan tanto a Córdoba como a Al-Ándalus se establecen por una parte en las zonas de frontera, donde se estudian por la toponimia, Benú, Dar, Benú. Y en Córdoba en concreto, por ejemplo, en la Arrabal de Segunda tenemos un personaje muy importante que es Yahya bin Yahya, que es
de origen bereber y cuyo abuelo era también comerciante, y en el siglo VIII ya es un ulema, consigue llegar a ser un ulema y es uno de los principales introductores del maliquismo, esa doctrina jurídica religiosa en Al-Ándalus. Por lo tanto, los bereberes depende mucho de si estamos hablando de un espacio urbano o un espacio rural. En los espacios urbanos lo que intentan es ascender socialmente, a culturizarse y llegar a ser, digamos, a definirse como árabes, pero sin embargo en los espacios, en el entorno rural, mantienen su idiosincrasia, pero a nivel arqueológico solamente se ha podido detectar en una necrópolis que se excavó en Pamplona y que también pertenecía al siglo VIII, y en el que aparecían unas mujeres que tenían los dientes, unas limas que hacían que los dientes se quedaran como separados y abiertos al modo de las poblaciones bereberes, ¿no? Entonces, como digo, se estudian más por la toponimia, pero sabemos que existían, ¿no? Y con respecto a la seda, la producción de la seda en Al-Ándalus se conjuga con hilos de oro, o sea, las piezas que normalmente se realizan siempre se fabrican con una técnica que lleva también la inclusión de hilos de oro, y ese tipo de producción es bastante característica de Al-Ándalus. Entonces, por los motivos que tienen, que normalmente son motivos vinculados con el califato, porque a veces aparecen con inscripciones en las que se dicen que son regalos para por ejemplo, los reyes cristianos, ¿no? Se diferencian con las que se exportaban de fuera. De todas maneras, los restos o los fragmentos de telas que conservamos son relativamente escasos, ¿no? Pero como digo, lo que llama la atención es que mayoritariamente se conservan en la zona cristiana, en la iglesia, en los tesoros, en las tumbas, en las casullas y no, a nivel arqueológico no se documenta, no hay documentado todavía ningún espacio que sepamos que se producía la seda, ni ninguna instalación en la que se pueda estudiar cómo se producía. Todos esos estudios se han hecho a nivel textual. En Córdoba, la Dar al-Tirá sabemos que estaba al exterior de la Medina y en la zona norte, pero arqueológicamente todavía no la hemos documentado, por ejemplo. ¿Otra pregunta? Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. A mí la verdad que me ha resultado muy interesante. O sea, no era la primera vez que veía una sesión sobre el pasado andalusí en España. Y hay una cosa que quería yo preguntar, porque es que la última vez que estuve yo en un seminario de este tipo, se hablaba como de las generaciones que había dentro de los cementerios. O sea, aquí en Madrid, como la fundó el emir Mohamed I y tenían también unos asentamientos con cementerios, se documentaron unos yacimientos con 5, 6, no sé cuántas generaciones eran y que estaban apiladas. No sé si en el caso de Córdoba los cementerios también como que ya de las generaciones que iban pasando también se ha documentado eso o solamente se encontraba una primera. No, en los cementerios es que tampoco he tenido tiempo de explicar mucho. Hay un espacio, las zonas cercanas a las puertas de la ciudad son los espacios privilegiados para enterrarse. Y entonces, por ejemplo, el cementerio del Arrabal hemos excavado 7 niveles de enterramiento uno encima de otro, que va desde el siglo VIII hasta el siglo XIII, porque hasta la conquista de Córdoba, que es en el 1236, ¿no? Entonces, depende del cementerio. En esos 4 cementerios fundamentales que están cerca de las puertas de la ciudad encontramos esa acumulación de niveles. Mientras que los de los arrabales califales, como son espacios mucho más abiertos y extensos y pertenecen casi todos a la cronología califal, normalmente se encuentra un único nivel de enterramiento, ¿no?
En Madrid lo que sí se ha documentado en uno de los cementerios no pertenece a Madrid directamente, pertenece a una de las aldeas cercanas, es ese cambio de rito en uno de los cementerios, del rito cristiano, por ejemplo, al rito islámico, con análisis genéticos entre las poblaciones, y se han visto que eran familiares que de padres a hijos han cambiado la forma de enterrarse, ¿no? Interesante. Pues muchas gracias. Nada, allí uno... Cuando se habla así a nivel general de que los musulmanes estuvieron en 8 siglos en la península, o los árabes estuvieron en 8 siglos en la península, ¿hay algún término de los dos, árabe o musulmán, que sea preferible usarlo? A ver, musulmán define una religión y árabe define una etnia. Entonces, por ejemplo, los bereberes, que son musulmanes o bereberes. Yo prefiero hablar de árabes y de bereberes, pero eso es una discusión que tenemos hoy en día a nivel teórico, que además también, al igual que con los conceptos de islamización y arabización, en el que entre los especialistas hay muchas veces que no nos ponemos de acuerdo, porque además también los medievalistas lo ven de una manera, los de arqueología medieval los vemos de otra, ¿no? Entonces no existe un término claro para definirlo. Yo cuando hablo de musulmanes englobo tanto árabes como bereberes. Cuando quiero identificar una de las dos etnias, porque estoy hablando de algún proceso concreto o estos temas concretos que estamos hablando, ¿no? Pues sí que se indica árabe o bereber. No te puedo concretar más, igual que es como lo mismo que el término de islamización y arabización, ¿no? El otro día tuvimos un seminario de 2 horas en el que estuvimos hablando sobre esos términos y podríamos seguir discutiendo sobre ellos. A veces en esas cosas no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Lo que simplemente es interesante, más que darle un nombre o ponerle o sea, definirlo con un término, es definir esa aculturación que se produce en la sociedad, ¿no? Y estudiar cómo es esa sociedad que realmente está arabizada y está islamizada, ¿no? Y cómo esos cristianos, pues, o esos judíos, ¿no? Están totalmente aculturizados, aunque mantienen su religión cristiana o judía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la arqueología, tendemos más a explicar y a intentar estudiar esos procesos sociales que a veces a darle un nombre, que hay que ponerlo por otra parte, que cuando escribes, cuando hablas, tienes que darle también un nombre, ¿no? Y a veces esos nombres necesitan una explicación detrás, y sobre todo en un momento como este, ¿no? En el que estamos tratando también sociedades tan complejas. Es el primer momento en el que también entra una gran población de fuera a la península ibérica y se mezcla también con la población autóctona, entonces es complicado, ¿no? Una pregunta con respecto a la acuñación de moneda. Me ha resultado curioso que cuando se introduce la plata, has mencionado que las monedas se fragmentaban en cuartos. ¿Esto se debe a que había una escasez de plata o es que era más conveniente esa distribución, digamos, dentro del mercado, o a qué se debe? Eso se debe a que desaparece la moneda de cobre, el felus, que es la que tiene menos valor, y al revés, hay una gran producción de moneda de plata. Es un momento en el que se produce mucha moneda de plata y es una plata que es muy maleable. Entonces, como tiene más valor del que yo necesito para pagar, por ejemplo, una cosa en el zoco, lo que se decide es fragmentarla y utilizar esa moneda, ¿no? Para pagar. Luego, cuando yo, si yo quiero recuperar, por ejemplo, el valor de esa moneda, simplemente llevo los fragmentos a la ceca y me dan una moneda completa. Porque la moneda tenéis que tener en cuenta que el valor que tiene es el valor de la plata, o sea, lo que pese la plata, el valor del metal, igual que el del oro, ¿vale? Entonces, y esa fragmentación de la moneda, por ejemplo, es una cosa que parece ser que es bastante singular del Al-Ándalus, no es una cosa que se haga
en otro espacio, vamos, en otras poblaciones islámicas, ¿no? Bueno, pues ya estamos sobre la hora, así que muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias